Buen día, abogado. Le saludamos a Antonio Dalense y Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Antonio Rubén, es un placer estar nuevamente en la emisora. Bueno, muy buenos días y bueno, vayamos adelante. A ver, abogado, ¿cómo entiende, cómo lee esta, primero, acción que han propiciado un grupo llamado Independientes, de juristas independientes, a lo largo de varios meses, cuyo propósito era plantear una reforma judicial vía referéndum y vía modificación de la Constitución? Bueno, a ver, veamos primero el tema. ¿Qué es lo que estaban vendiendo este grupo de abogados independientes a la sociedad? Lo que vendían era primero una crítica a la justicia, un enfoque de corrupción de la justicia y le decían a la gente: usted está cansado de aquello, quiere cambiar, firme el libro. Bueno, pero la gente ahora no es tonta, muchos firmaron, dijeron sí, estoy de acuerdo, bueno, y todos casi estamos de acuerdo con ese eslogan, ¿no? De que hay Claro. corrupción en la justicia desde hace tiempo atrás. El problema era cómo vamos a cambiar y qué parte de la Constitución y qué artículos vamos a cambiar y qué vamos a introducir en ese cambio, qué le vamos a proponer al pueblo como un artículo que se vaya a introducir. Y eso es lo que faltaba. O sea, no es vender nomás y decir hay corrupción y se acabó, firme aquí el libro y terminó. Entonces el pueblo apenas más de 800,000 firmas obtienen y bueno, ahí quedó y eso se frustró. Prácticamente, dado los objetivos, eso es un fracaso que hace notar dos cosas: que el proyecto para la colección de firmas era muy corto, el plazo, y además que no estaban otorgando muy buena información al pueblo. Entonces, el pueblo boliviano no encontraba, más allá de decir corrupción, no encontraba más solución. Entonces, muchos decían, bueno, ese problema lo sabía mi abuelo, ese problema lo sabía mi padre, ese problema lo sé yo, mis hijos también lo saben, pero acá no me están diciendo cómo van a cambiar. Ese es el verbo elemental que no supieron ellos introducir, ¿no? Ujú. Porque ir a una reforma parcial constitucional es muy complicado, y colectar firmas para que luego vayan a un tema de digitalización cibernética al órgano electoral es más complicado. Y paralelamente a aquello, o sea, la carrera en el órgano legislativo para la preselección ya está en camino. Entonces, sí, vamos a tener dos paralelos totalmente contrapuestos y que estábamos creando más inseguridad jurídica al respecto. Cierto, ha sido una empresa bien complicada, considerando de que la Constitución, a partir de los artículos 400, le pone candados pues a una eventual modificación, porque no puede ser tan fácil hacer un referéndum por la modificación de la Constitución política del Estado, así como más o menos imaginaron este grupo de juristas independientes. No pues, pero bueno, esas son consideraciones muy subjetivas, pero de aquí en adelante, ¿qué es lo que corresponde? Usted lee de que el referéndum que planteaba era plebiscitario, abogado. No, pues se trata de la Constitución. La Constitución tiene una competencia y una jurisdicción más allá de las fronteras territoriales de Bolivia, es decir, tiene las embajadas, tiene a los bolivianos de afuera, es decir, la Constitución es la ley de leyes, entonces su marco de aplicación es general. Cuando se habla de una reforma parcial, esto incluye a todos los bolivianos Claro. que están en el país y están fuera del país. Es un proyecto muy grande, muy grande. Y ya se imaginan ustedes cómo es el proyecto de una convocatoria, una constituyente para cambiar toda la constitución. Entonces, eso es más fuerte. Pero vean ustedes que Bolivia, en el caso boliviano, por ejemplo, cuando le dicen que hay corrupción y queremos cambiar, el boliviano también no le pone el empeño. Es decir, el pueblo boliviano se queja de la corrupción, Pero no llora de actúa. la corrupción, Ujú. critica la corrupción, pero cuando se le dice vayamos a cambiar, ayúdeme, firme el libro, no le interesa. ¿Qué son 800,000 firmas frente a la cantidad de bolivianos que tenemos? No, no es casi nada, o sea, no hemos llegado ni siquiera
hemos llegado al 11% tal vez con este grupo de amigos que han incursionado aquello, pero al pueblo también no le interesa. ¿Y por qué no le interesa al pueblo? ¿Alguien se ha puesto a preguntar? O sea, ¿qué quiere el pueblo? Ya, pelear contra la corrupción, pero el pueblo no encuentra el camino y nadie le da el sendero, nadie le da la luz de decir, este es el sendero que vamos a tomar. Y yo considero que ese tema debería ser tratado desde un ámbito ya más de élite gubernamental, que es el presidente. El presidente debería tomar el empeño de decir, bueno, yo me dedico a la economía del país, pero el tema de la justicia está criticado no solamente al interior de Bolivia, está siendo criticado a nivel internacional. Tenemos juicios que violan los derechos humanos, el tema de golpe 1, golpe 2, y le han mentido a las comisiones que han venido, y hay militares, hay gente que no están siendo procesadas, están siendo encubiertas. Entonces, vean ustedes que el tema de la justicia es tan elemental el resolverlo, pero no lo van a hacer pues a partir de un grupo de amigos o de un ministro de justicia que vaya y diga, eso ha fracasado. Yo creo que así como el presidente se dedica a la economía, también debería empeñar su función y decir, quiero mejorar la justicia y quiero comprometer al pueblo boliviano y que ustedes me ayuden a cambiar esto. Y ese no es un tema de colección de firmas. Este es un tema para por lo menos 2 años de campaña presidencial y de campaña de los bolivianos para poder cambiar la justicia y tratar de encontrar el camino más idóneo para poder resolver estos conflictos que son más un problema innato en el hombre, ¿no? El tema de la corrupción, el tema del pecado. Entonces, esto amerita pues ya una competencia mayor en Bolivia. Lo demás, ministros de justicia, con relación al cambio de justicia, ha fracasado. Este grupo de abogados han fracasado. Entonces, ¿qué solución hay? ¿Quién debería ser el primer hombre en ponerle solución y encaminar? A mi criterio es el presidente del Estado plurinacional. Abogado, ¿cómo está? Buen día, Antonio le saluda, placer poder conversar con usted. Estamos, sin embargo, en puertas de una elección judicial, ¿sí? Vamos a elegir, ya está abierta la preselección, los candidatos pueden inscribirse en la asamblea, en fin, y ese proceso ya está encaminado. ¿Cómo calificaría usted? ¿Este puede ser el principio de alguna solución o hay que cumplir porque así dice la norma? En fin, ¿cómo ve esto, abogado? Bueno, la preselección que está prevista en la Constitución ha fracasado. Es decir, vamos a tener lo mismo de antes. El problema de que sucede al interior de las 4 paredes del órgano legislativo, eso es lo mismo de antes. Es decir, van a preseleccionar con criterios, no sé, que dicen meritocráticos, que el mejor hombre, el que tenga mayor un buen currículum, una buena hoja de vida, va a ir a la preselección y va a ser clasificado. Bueno, más allá de ese dicho, nadie más sabe lo que pasa ahí adentro, nadie más sabe de lo que está sucediendo en los enlaces políticos. Bueno, es lo mismo de antes. Bueno, ese examen van a dar los que se vayan presenten sus documentos y vayan a la convocatoria y van a dejar sus documentos. Bueno, van a rendir su examen al interior del órgano legislativo. Hasta ahí es el ámbito de la legalidad. Pero terminado ese ámbito de la legalidad, ya vamos a pasar a otro ámbito en la que tiene que ver el órgano electoral, que es el de la legitimidad. Se ha preseleccionado, muy bien, ha pasado ese filtro que está en la Constitución. Sin embargo, de ello hay un vacío jurídico y una ambigüedad normativa en cuanto a al conocimiento que tenga que tener el pueblo sobre estos candidatos. Ustedes saben que no pueden hacer campaña. Sin embargo, el órgano electoral tiene un recurso limitado para poder decirle al pueblo boliviano, estos son los candidatos, ustedes van a votar por estos que han sido elegidos en el legislativo y el pueblo boliviano ahora tiene que votar por ellos. Pues la gente va a decir, bueno, ¿quién será este señor? Yo no lo conozco. Claro. ¿Qué perfil tendrá? ¿Cómo sería de estudiante? Yo no sé qué haría como abogado. No conozco cuántos libros ha escrito, yo no sé si ha plagiado sentencias constitucionales y a eso lo llaman libro, no sé, o sea, no conozco. Entonces, vean ustedes que el problema
se resuelve la legalidad en el legislativo con muchas críticas, pero el tema pasa a la legitimidad, donde el pueblo le tienen que vender a candidatos seleccionados en el legislativo entre cuatro paredes y decir, el pueblo boliviano estará preparado otra vez más para poder darle su voto de confianza a través de las urnas a uno de los candidatos. ¿Podré yo saber como colectivo, como organización social, como particular, como empresa privada, como ciudadano de a pie, podré saber qué sabe de la visión del órgano judicial, qué visión, qué misión, visión, qué perspectiva tiene con referencia a la justicia y a la corrupción ese candidato? ¿Podré saber aquello? No. En el pasado, ¿qué ha hecho el órgano electoral? Ha dicho, estos son los preseleccionados, en las TVs nos mostraban campañas y su currículum, este señor ha nacido en tal fecha, es abogado tantos años de experiencia, ha sido funcionario público, ahí hay problemas, o este señor ha sido antes vocal, ha sido juez, hay otro problema, porque los mismos que han sido tildados de corrupción o están en la misma bolsa, están volviendo a participar. Entonces, vean ustedes que el problema viene después en la legitimidad. Abogado, ahora parecería que estamos como en una encrucijada, ¿no es cierto? Que como que no hay salida, no se ve por lo menos una salida para nuestra justicia. Entre tanto, como dice usted, nos seguimos quejando de la retardación, de la corrupción, en fin, de todo eso. Pero en algún momento habrá que hacer algo. ¿Sí? Usted dice que tal vez el presidente pueda ser quien lidere un proceso de cambio en la justicia, pero algún otro camino desde la misma justicia, desde nuestra misma asamblea legislativa, ¿podrá haber, abogado, usted que conoce todo esto, ha visto alguna otra salida? La única salida sería convocar a una constituyente. Una constituyente, preparar el camino, que no va a ser un camino pronto, no va a ser el próximo año, tendría que convocarse para aquí a unos 3, 4 años, pero preparar esa constituyente, convocar a gente muy técnica en esta materia, que vayan a preparar un proyecto de reforma constitucional sobre el órgano judicial, pero que sea un trabajo consensuado con la gente decisoria, que se llama la gente involucrada con el órgano judicial, ¿no? Entonces, cuando vemos que vaya gente meritocrática, que tiene méritos, ¿méritos en qué? O sea, ¿meritocrática en qué? Gente que tenga connotación pública, ¿qué? O sea, estamos mal en todo sentido y hasta en los marcos conceptuales. Yo creo que una constituyente a un mediano plazo podría resolver este tema de la justicia. Y vean ustedes, en el artículo de la Constitución dice, la justicia corresponde al pueblo. Eso es lírico. La justicia viene del pueblo. Yo no sé el constituyente en ese entonces cómo ha sido asesorado. Y si es del pueblo la justicia, entonces los candidatos que vayan al pueblo, que vayan a dar su examen al pueblo, que es mejor que el Congreso. Ahí va el pueblo que le haga preguntas a través de las FEJUVES, organizaciones sociales, junta de vecinos en cada ciudad, cada departamento, que vayan a dar su examen. Pero por el sistema que da la propia Constitución, eso no da tiempo, no hay recursos, no hay metodología, no hay procedimiento. Entonces, ¿dónde está el defecto? En la propia Constitución. ¿Qué se hace entonces? ¿Cómo cambio la Constitución? Ese proyecto de una reforma parcial ha fracasado. Tal vez si hubieran estado otros actores, hubiera tenido más éxito, ¿no? Un poco, tal vez hubieran llegado al 1,5 millones si no hubieran estado gente que ya estaba metida en temas de justicia, en la política, y que en su momento no han hecho nada y que ahora se creen los reformadores. No es así. Entonces, considero yo que la única vía es una constituyente. No hay más. Hay que arrancar desde ahí el problema, si no vamos a estar dando vueltas. O el otro proyecto que yo tengo es comprometerlo al presidente. Aunque podrían decir que está haciendo campaña política ya, pero en cualquier estado, el presidente debe llevar adelante las campañas y las políticas públicas para mejorar cuando un órgano del Estado está mal. Por el momento, me pregunto, ¿el órgano judicial es un poder más del Estado? A mi criterio, no. El órgano judicial es la boca de la ley y la boca de los políticos, nada más, porque están al servicio de los políticos y están al servicio de lo que dice la ley.
y no hacen nada más. Entonces, ¿por qué va a ser un poder más del Estado? ¿Por qué va a ser un órgano del Estado si no hacen nada más? Entonces, hay que revisar estos contextos y estos marcos conceptuales de lo que se entiende por justicia, porque el término justicia en Bolivia, desde la fundación de la República, nunca ha existido. Abogado. Vean ustedes, en el juicio del presidente, por ejemplo, de muchos presidentes, se han juzgado, se han procesado, han habido sentencias fuertes a inocentes, sentencias catastróficas. Hoy mismo hay fallos del Tribunal Constitucional sumamente contradictorios con otros fallos. O sea, no hay seriedad, no hay seriedad. Abogado, usted dice que tal vez el presidente pueda sí encaminar un proceso, una campaña de reforma para nuestra justicia, pero el presidente tiene un encargado de este tipo de trabajo, que es el ministro de Justicia, ¿no? Ahora usted dice que, bueno, como que no fracasó, usó esa palabra, pero ¿cómo nos explica, o cómo podría usted explicarnos entonces el rol del Ministerio de Justicia en todo este periodo? Lo que pasa es que el ministro de Justicia tiene una competencia muy limitada que es para el órgano ejecutivo, pero como enlace al órgano judicial, cuando el ministro Lima ha querido incursionar fuertes reformas, todo el Tribunal Supremo se le ha parado. Así es. Los jueces organizados le han parado y le han empezado a sacar cositas a él. Entonces, un poco que lo han frenado y se han organizado. Y le han dicho, no vamos a cambiar. Entonces, ese círculo cesado del órgano judicial es muy fuerte. Vean ustedes, los mismos van girando ahí, van turnándose en el poder. Uno que es juez, que ha sido denunciado por corrupción, llega a ser vocal. Ese vocal quiere ser supremo. ¿Dónde hay control social en el órgano judicial? Yo tengo conocimiento que hay un ciudadano que hace el control social al judicial. ¿Quién lo conoce? Nadie lo conoce. ¿Cuál es su trabajo? ¿Cuál es el proyecto que él ha tenido? Si hiciéramos un control social y tuviéramos un consejo de la magistratura de un hombre fuerte, serio, y que tenga todo el respaldo de los demás órganos del Estado y de la sociedad, ese señor del consejo de la magistratura iría a sentarse a un juicio a escuchar las catastróficas sentencias que se dictan en los tribunales de sentencia, o los fallos de los amparos constitucionales, que a veces no saben ni fundamentar, no todos. Yo conozco jueces y jueces de tribunal en provincias muy probos. Vocales hay, buenos, fiscales buenos, pero lamentablemente en su mayoría están mal. Yo no sé cómo los han elegido. Hay ya las voces que en toda la sociedad circulan. Yo he postulado para fiscal y me han llamado y me han dicho que si no doy $5,000 no voy a poder seguir adelante. O para ser notario me han pedido dinero, para ser juez también tengo que pagar. O sea, esas cosas, ¿hasta cuándo vamos a soportar? No hay un hombre fuerte que diga, un hombre de Estado que le ponga y arranque desde ahí el mal de la corrupción. El día que existe un hombre que arranque desde ahí la corrupción, ese hombre va a tener legitimidad y va a ser presidente del Estado plurinacional, acuérdense de mí. Pero nadie quiere meterse en eso, nadie, porque todos le tienen miedo. Tienen miedo a algo organizado desde hace tiempo atrás. Es un mecanismo nefasto el que existe en el órgano judicial. No todos. No todos, hay mujeres jueces brillantes, yo lo digo con mucha certeza porque yo soy abogado de corte, he visto fallos, he escuchado fallos que son ilustrativos, pero también cada fallo que he escuchado y he leído que da mucha pena. Entonces, yo no sé con qué criterios escogen a los jueces, cómo dan sus exámenes, en presencia de quién es el que controla al que toma los exámenes, quién hace fiscalización al procedimiento de selección de autoridades jurisdiccionales. Nadie sabe aquello, nadie. Y cuando queremos saber, vemos que lo están deteniendo al Consejo a la máxima autoridad del Consejo de la Magistratura por corrupción. Imagínense si yo como juez he dado plata para ser juez, ¿con qué derechos me van a llamar la atención si he pagado para ser juez? Entonces, ¿con qué autoridad y con qué moral me van a decir, haga esto o usted está haciendo mal? Porque yo les voy a decir, pero yo he pagado para ser juez, no me molesten.
Vean, a ese extremo llegamos. Por eso los fiscales, jueces cometen muchos abusos en contra del pueblo boliviano, porque claro, ya sabemos cómo han entrado a esos cargos. No todos, pero hasta yo escucho en las calles, me llaman, me dicen, doctor, me han pedido dinero, ¿qué hacemos? ¿Y qué garantías tenemos nosotros para poder encaminar una denuncia? Ninguna. Perfecto. Perfecto, doctor. Le vamos a agradecer la gentileza que ha tenido con La Razón Radio. Gracias por todas sus explicaciones, por sus conceptos. Por supuesto que vamos a estar en contacto en una próxima oportunidad. Que tenga buen día, abogado. Muchas gracias por todo. Cuando ustedes gusten, hasta otra oportunidad.